Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y bueno, voy a intentar aprovechar para hacer un poco de pedagogía, ya que me dejáis este tiempo. Voy a hablar del papel medioambiental de la ganadería extensiva y bueno, ya se ha adelantado que sí que en parte, en gran parte voy a hablar de su efecto y su implicación en el cambio climático. Así, bueno, quería empezar destacando las ventajas a nivel medioambiental de la ganadería extensiva. Y esto lo he sacado de un trabajo de los compañeros de Zaragoza. Así, la ganadería extensiva, o que también me gusta llamarla ligada al territorio, porque hay mucha ganadería también que quizás no es tan extensiva, pero también tiene ese ligazón y es importante reconocerla y ponerla en valor, se le reconoce una serie de ventajas a nivel medioambiental frente a otros sistemas de producción. En primer lugar, podemos hablar que tiene un papel muy positivo en la conservación de la biodiversidad. Además, bueno, intentando imitar el funcionamiento de los herbívoros silvestres salvajes a través del pastoreo y así mejorando las características físico-químicas y biológicas de los suelos. A través de sus excretas, sus deyecciones, los animales, el ganado aporta muchísima materia orgánica al suelo y bueno, favorece la fertilidad de dicho suelo, ayuda también a la dispersión de las semillas, es un importante favorecedor de las comunidades de polinizadores, abejas, etcétera. La ganadería extensiva en pastoreo también es de resaltar, que es de todos conocida, por reducir la carga de combustible vegetal y así ayudar a controlar la dinámica de invasión de arbustos y mantener un paisaje abierto, diverso y con un menor riesgo de propagación de incendios. También un pastoreo moderado, como el que tiene la ganadería extensiva, aumenta la capacidad para retener el agua en el suelo y detener la erosión de dicho suelo. Y por último, y bueno, estas son algunas de las ventajas, tiene más, pero he intentado destacar unas cuantas, la ganadería extensiva, y esto ya lo ha comentado un poco, lo ha adelantado Esperanza en la anterior presentación, es muy eficiente con la utilización del uso de los recursos alimentarios. La mayor parte de lo que come la ganadería extensiva es pasto, que crece en zonas que no son aptas para cultivar y así necesita muy poca proteína de alimentos comestibles, se necesita muy poca proteína de alimentos comestibles para producir 1 kilogramo de proteína de leche o carne en esta ganadería extensiva. Bueno, todas estas ventajas a nivel medioambiental de la ganadería extensiva contrasta un poco con la imagen que tiene últimamente la ganadería y que en general se le está relacionando bastante con un carácter peyorativo hacia el medio ambiente. En los últimos años se viene vinculando a nivel global la actividad ganadera, por ejemplo, al deterioro de algunos de los procesos fundamentales que regulan la estabilidad del sistema Tierra, lo que se llaman los límites planetarios. Por ejemplo, se habla de su papel negativo en lo que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad global. También, y esto ha surgido recientemente un artículo hace unos días, a nivel de pérdidas de nitrógeno o contaminación relacionada con el nitrógeno, también esta ganadería se estima o que contribuye muchísimo a estas pérdidas de nitrógeno global y que de hecho en este último estudio bueno, se sugiere que estas pérdidas de nitrógeno que se dan a nivel de la ganadería, a nivel global, puede que sean tan grandes que la Tierra no es capaz de absorberlas. Y estas pérdidas generalmente tienen que ver con uso de fertilizantes o gestión de las deyecciones ganaderas. Y bueno, en esta tesitura de medio ambiente, ya lo hemos ido adelantando, aparece también en los medios el impacto de la ganadería sobre el cambio climático. Es precisamente el cambio climático el que ocupa la mayor parte de los titulares. Así que lo primero que hice antes de preparar esta presentación es buscar ganadería y medio ambiente en un buscador. Y la verdad es que las principales páginas que me aparecían eran en relación con el efecto que tiene la ganadería en la generación de gases de efecto invernadero y, por tanto, en el impacto que tiene sobre el cambio climático. Así, globalmente, una de las estimas así más generalizadas y más aceptadas es que la ganadería contribuye alrededor del 15% de los gases de efecto invernadero producidos por la acción humana. Si bien últimamente la narrativa se ha polarizado en torno a las posibilidades de reducir emisiones en la cadena agroalimentaria, precisamente disminuyendo el consumo de productos de origen animal, se olvida en muchos de estos debates o polarizados que yo creo que los productores tienen bastante la llave para hacer que la ganadería sea clave a la hora de liderar esta lucha frente al cambio climático. A ver, me explico.
yo ya se ha adelantado que llevo más de 20 años estudiando en este ámbito y hay otros investigadores que llevan evidentemente más. Existe durante décadas estudios e investigación que nos indica que hay muchas medidas que pueden hacer reducir las emisiones dentro de lo que sería la granja, de lo que tendría que ver con el manejo. Aquí, por ejemplo, os incluyo una batería de medidas que precisamente se publicaron en un informe de la ONU, del IPCC del año pasado, que precisamente fue el que dio un poco lugar a, precisamente por agosto de 2019, a un montón de titulares en los que solo se hablaba de reducción de consumo de carne y que en realidad lo que se mostraba era una batería de medidas. Algunas, es verdad, a nivel de consumo, pero muchísimas de ellas, muchísimas posibilidades a nivel de productor. El foco en estos tiempos, como ya voy diciendo, ha recaído a intentar informar al consumidor con datos sobre emisiones por unidad de producto, lo que llamamos huella de carbono. Desafortunadamente, este es un ejemplo y que además está, bueno, este viene de un trabajo global, de un trabajo que se hizo hace un par de años, y bueno, en el cual se representa una comparativa de kilogramos de CO2, o sea, emisiones, por unidad de producto. En este caso, lo que yo creo que hace falta descontextualizar, contextualizar a nivel de consumidor es que estamos comparando, por ejemplo, productos como la carne o la leche, productos muy densos nutricionalmente, con productos como frutas, que bueno, que también tienen su calidad nutricional, pero es distinta. Entonces, en primer lugar, esta comparativa de kilos de CO2 por kilos de producto no creemos que sea muy útil, sino que debería de tener más información, debería contener esta métrica la información nutricional de cada una de los alimentos que se están comparando. Además, se suelen utilizar valores de huellas medias muy generales. En este caso, y este es un ejemplo que se utiliza siempre mucho, el de, por ejemplo, para vacuno de leche, vacuno de carne, 60 kilos de CO2 por kilo de carne consumida, o en el caso de la leche, 3 kilos de CO2 por litro de leche consumida. Estos son datos que son medias mundiales, los cuales muchas veces, o yo diría que en la mayor parte de los casos, o si no en todos, lo que tiene que ver con productos de origen animal, son valores muchísimo más altos de los que hemos medido y calculado en España. Además, este tipo de información no discrimina entre sistemas productivos, con lo cual tampoco da una información sobre lo que hablaba antes, que era una oportunidad esperanza, que es el hecho de intentar que el consumidor pueda diferenciar el origen del sistema productivo del que proviene el alimento y así poder discriminar de una forma u otra, poder poner en valor de una forma u otra un sistema productivo u otro. Este es un ejemplo que venía adelantando antes, por ejemplo, la leche, lo que he dicho antes, en este tipo de estudios a nivel global y que mucha gente utiliza contextualizando para España, bueno, se suele mencionar estos 3 kilogramos de CO2 por litro de leche, como emisión media de una huella de carbono, pero bueno, en realidad, y esto es algo que puedo decir de primera mano porque lo hemos calculado nosotros y lo hemos publicado, nosotros lo que hemos visto es que en la España verde, que es gran parte de la leche que se produce en España de vaca, las emisiones rondarían la mitad o menos de la mitad, entre 0,8 y 1,5 kilos de CO2 por litro de leche. Así, bueno, no hace falta ir muy lejos, o sea, simplemente tenemos el IPCC, que es lo que hablamos, estos grupos de la ONU que intentan hacer informes intentando capturar la información que hay en la ciencia. Este último informe que comentaba antes y que, bueno, que los medios tomaron como que la única posibilidad para reducir el impacto del sistema agroalimentario en el cambio climático era reducir el consumo de carne, también decía otras cosas muy interesantes que no salieron en los medios. Y era esta, ¿no? Que a ver, se habla de transitar, la necesidad de transitar a una dieta más equilibrada, en la cual se pone en valor, evidentemente, que los alimentos de origen vegetal tienen en general una menor huella, pero también se pone en valor la importancia de comer alimentos de origen animal producidos de forma sostenible. Y aquí es donde entramos a hablar de sistemas productivos y donde el debate yo creo que se enriquece.
en este asunto. Así, por ejemplo, bueno, los sistemas extensivos se diferencian de los intensivos o industriales por el tipo de gases de efecto invernadero que se emiten. Entonces, así, tomando la información de algunos de los últimos estudios en España, y aquí he dejado las citas, las referencias, podemos observar que mientras los sistemas extensivos generalmente emiten gases de efecto invernadero principalmente en forma de metano, los más intensivos lo hacen en forma de CO2. Esto sería en proporción cuál sería el extensivo frente al intensivo en cuanto a metano, en cuanto a CO2 proveniente de utilización de combustibles fósiles a lo largo de la cadena de producción, no solo en la granja, sino también a través de la compra de insumos, y los cuales se tienen que producir en otro sitio, la fabricación de fertilizantes, etc., el transporte. En este caso, es importante tener esto en consideración, y luego os voy a intentar explicar qué importancia tiene el contabilizar de forma distinta los diferentes gases de efecto invernadero que se producen a partir de diferentes sistemas de producción. Este sería la proporción de huella que tendría que ver con el óxido nitroso, que es el tercer gas de efecto invernadero más importante. El metano, recordar que prácticamente viene en su mayoría a partir de lo que sería la fermentación ruminal de los rumiantes. Es una forma de utilizar la celulosa que no pueden utilizar otro tipo de animales. Lo utilizan a través de la flora bacteriana que tiene en el rumen, degradan esa celulosa y parte de ese proceso genera un metano, parte de esa degradación. También existiría metano dentro de lo que sería la gestión de las deyecciones de la materia orgánica proveniente de las excretas, por ejemplo, estiércoles, purines. Esta diferencia entre, por ejemplo, metano y CO2 es importante recalcar que el CO2 proveniente de combustibles fósiles o aquel que viene de un cambio de uso de la tierra adiciona carbono adicional en la atmósfera. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, mientras que el CO2 adiciona el CO2 proveniente de combustibles fósiles una vez es extraído del petróleo, etcétera, se ha combustionado, de repente pues emitimos un carbono, un CO2 que no estaba anteriormente, sino que estaba acumulado ese carbono dentro del subsuelo durante millones de años. Esto es importante ya que el CO2 además tiene un tiempo de vida muy largo, o sea, una vez se emite en la atmósfera, este CO2 permanece durante cientos de años. A diferencia del metano, y sobre todo cuando hablamos del metano biogénico, el metano de las vacas, el metano de los estiércoles, que si bien es verdad que tiene un poder de calentamiento muy grande este metano comparado con el CO2, este poder de calentamiento solo tiene durante aproximadamente 12 años una vez es emitido. O sea, el animal come la celulosa, degrada la celulosa, emite ese carbono en forma de metano, otro carbono lo emitirá en forma de CO2 a través de la respiración, pero ese metano en realidad es un metano que viene de un carbono que ha fijado hace muy poquito una planta a través de la fotosíntesis. Entonces es parte de ese carbono, del ciclo de carbono corto, en el cual a partir de esos 12 años el metano que se fotooxida en la atmósfera, que proviene de los rumiantes, se transforma en un CO2 que climáticamente es neutro, porque sería del mismo tipo que el CO2 que respiramos los humanos o los animales o las plantas. Es un CO2 que básicamente solo existe si se ha fijado a través de la fotosíntesis en un ciclo muy corto hace muy poquito tiempo. Bueno, y en este momento, para entender cómo se relacionan las emisiones de diferentes gases de efecto invernadero del carbono con el calentamiento en la atmósfera, llevamos un tiempo intentando hacer pedagogía y usar este concepto de bañera que algunos compañeros me vacilan bastante con él porque lo estamos utilizando bastante en algunas presentaciones. Utilizamos este concepto como analogía de la concentración de gases en la atmósfera. Así podemos pensar que el stock de CO2 en la atmósfera es como una bañera llena de agua. La bañera es la atmósfera, el agua es la concentración de CO2 atmosférico y el chorro del grifo son las emisiones de CO2. Y lo que sería el desagüe representaría esa capacidad natural de la naturaleza para retirar ese CO2 de la atmósfera. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues hasta la revolución industrial, la cantidad del chorro de agua del grifo era prácticamente la misma que la que se iba por el desagüe.
Así que de esta forma el nivel del agua de la bañera o el nivel de CO2 de la atmósfera se mantenía bastante constante. Y así sucedía con la concentración de CO2 en la atmósfera. La revolución industrial, sin embargo, dio un vuelco a este equilibrio abriendo de forma muy rápida y drástica ese grifo, haciendo que la concentración de CO2 en la atmósfera creciera y creciera hasta el calentamiento actual de la Tierra. Así, en el informe especial del IPCC sobre el calentamiento de 1,5 grados, las emisiones globales de CO2 pretendemos que alcancen cero en aproximadamente el año 2050 y para ello la única posibilidad que tenemos es cerrar ese grifo de manera prácticamente total. O sea, llegar a ese cero de emisiones netas de CO2. El metano biogénico, que hemos dicho de las vacas, es una historia distinta porque se reconvierte en CO2 biogénico en aproximadamente 12 años. Así, de esta forma, podemos considerar que el desagüe de esa bañera de metano es muy grande y generalmente, si no cambiáramos la cantidad de emisiones al año que se generan a nivel de metano, no estaríamos añadiendo más metano en la concentración de la atmósfera. En fin, este concepto también nos ha sido útil para intentar explicar el por qué todo lo que llevamos de COVID-19, el confinamiento, etc., el dejar de utilizar coches, aviones, etcétera, ¿por qué no se ha reflejado esa reducción de combustión de CO2 en la concentración de CO2 en la atmósfera, ya que se ve que sigue incrementándose? Un poco lo que sucede es lo que he dicho antes. Hemos cerrado un poco el grifo de la bañera al utilizar menos coches, pero el grifo sigue siendo muchísimo más grande que el desagüe. Entonces, bueno, hasta que no cerremos muchísimo más el grifo y lo cerremos durante muchísimo más tiempo, ese CO2 se va a continuar estabilizando, se va a continuar acumulando. Bueno, estas diferentes dinámicas de calentamiento del metano como gas de vida corta en la atmósfera frente a CO2 tiene su reflejo a nivel de la ganadería. Así, por ejemplo, el ovino y caprino representan la ganadería que más metano emite en proporción de su huella, como antes he dicho, y que presenta una mayor extensividad, como antes ha comentado Esperanza y vosotros también sabéis. Es la ganadería que más metano y que mayor extensividad. Así, por ejemplo, nosotros hemos visto que en el ovino y caprino en Europa, haciendo cálculos, hemos visto que las emisiones de metano del sector ovino y caprino se han reducido desde 1990 a un ritmo de 3% anual. En parte, sí que es verdad que ha sido por una bajada importante la cabaña ganadera, en parte, evidentemente, por la reducción del consumo, pero también ha habido mejoras en lo que es el manejo reproductivo. Y a ver, utilizando la nueva métrica hemos podido relacionar esa bajada en emisiones, qué relación tiene con enfriamiento o calentamiento en la atmósfera. Y lo que hemos calculado, lo que hemos estimado es que hemos visto que esa reducción de metano lo que ha hecho es que este sector, por ejemplo, de ovino y caprino europeo desde 1990 no haya causado calentamiento adicional a la atmósfera desde 1990 hasta la actualidad, debido a esta reducción de metano tan ostensible. Así, otro punto de ventaja que tiene a nivel climático la ganadería extensiva es el secuestro de carbono que puede aportar a los sistemas. En los suelos, generalmente, no solo se albergan una cantidad muy importante de carbono en la materia orgánica, que es superior de otros sistemas, sino que además en muchos casos aún tienen un potencial de albergar más carbono en estos sistemas, que es lo que denominamos el efecto de secuestro de carbono, lo que sería adicionar más carbono del que hay en el suelo. Y aunque esto sí que se oye en muchos ámbitos, la verdad es que no se suele contabilizar en los análisis de huella de carbono comerciales, ya que la metodología tiene cierta incertidumbre, tiene variabilidad y por tanto de momento no viene reflejada, pero habría que ponerla en valor. Así, lo que suele suceder, lo que vemos en los estudios que hemos abordado en este tema, es que mientras se mejora la alimentación a través de la intensificación, reducimos las emisiones de metano, ¿vale?, por unidad de producto, ya que incorporamos alimentos mejores con menos fibra o fibra más digerible. Los sistemas más extensivos que tienen en sus pastizales los ecosistemas típicos, se puede almacenar carbono, como hemos dicho antes, en el suelo durante un determinado número de años. Y esto se contrapone con un mayor
una mayor emisión de metano en estos sistemas extensivos frente a los sistemas intensivos. Y esto es debido a que comen más fibra. Así, haciendo intentando ver los estudios publicados en España que han evaluado este secuestro potencial en el suelo, se ve que hay unas posibilidades de compensación bastante grandes, empezando por el vacuno de leche en la España verde a sistemas más extensivos que llegarían casi hasta un 90% de compensación de la huella de carbono. Y aquí, bueno, comento que otra vez que esto no se ha producido a nivel comercial, no se ha estudiado. Y por último, quería alertar sobre algunas de las soluciones que se están planteando en otros países para luchar frente al cambio climático, directa e indirectamente afectando a la supervivencia de los sistemas extensivos. Uno de los principios detrás de esta estrategia es reforestar a costa de la ganadería extensiva. Es utilizar los mayores ocupantes de tierra y ocupantes de tierra que generan gases de efecto invernadero y establecer objetivos de reducción de esas actividades y reemplazarlos por reforestación. Esto, bueno, pensamos que, sin ser un experto en la parte forestal, son muchos los investigadores en este área que han alertado bastante los peligros de sobreestimar la capacidad mitigadora de la reforestación, precisamente en un estudio muy reciente en Science. Queda muchísima incertidumbre de cualquiera de las maneras de cuánto carbono secuestrarían estos árboles en el futuro, dado que el aumento de sequía y las temperaturas debido al cambio climático pueden conducir a una mortalidad de los árboles. Tampoco hay estimaciones sobre las ventajas a nivel de secuestro de carbono que habría reforestando una zona marginal de pastizales. Y la información que tenemos no es mucha y además está sujeta a numerosas incertidumbres. Además, hay que recordar que nuestro extensivo, y aquí utilizo parte de la investigación de mi compañero Pablo Manzano y compañía, ocupa el nicho ecológico de otros degradadores de celulosa, que son los herbívoros salvajes, y así una restauración conllevaría la vuelta a otros herbívoros salvajes que traerían parecidas cantidades de metano al sistema. Así, idealmente el consenso en este área es que los árboles pueden jugar un papel importante, pero sobre todo en los sistemas silvopastorales, que un ejemplo paradigmático lo tenemos en España las dehesas, pero tenemos otros numerosos ejemplos de silvopastoralismo importantes en España que debieran de ponerse en valor a nivel medioambiental. Y ahora ya dejo ya el mensaje final, que es, bueno, la ganadería ligada al territorio no solo aporta numerosos beneficios sociales, como el mantenimiento del sector rural, sino que presenta muchos beneficios medioambientales que han de ponerse en valor. Tenemos la responsabilidad de mantenerla y reforzarla para la lucha frente al cambio climático. Y ya para último mensaje, definitivo de verdad, en España debería ser parte de la lucha contra la España vaciada, debería ser clave en la estrategia para la transición ecológica e instrumental que se apoye dentro de la nueva PAC. Y bueno, con esto ya pongo información interesante que hay de la Fundación Entre Tantos y Plataforma de la Ganadería Extensiva del Pastoralismo y un informe que va a salir dentro de poco de Amigos de la Tierra, que he participado. Y bueno, con esto doy paso a las preguntas y dejo un vídeo que tenemos infográfico aquí, la información, para, bueno, que disemina un poquito lo que he estado contando ahora, parte de lo que está contando. Gracias.